¿Sabían ustedes que el mejor sabor del mundo, el más auténtico, no está en el mercado más lujoso, sino a 2 pasos de su propia cocina? Hola, hola mis queridos amigos y amigas de Oasis Floral. Soy Carmen, y qué alegría más grande, qué ilusión, me hace encontrarme hoy con ustedes. Y es que el otro día estaba en mi cocina preparando una ensalada sencilla para mi marido, Antonio, y para mí. Y al cortar un tomate, de esos que te venden en el supermercado, tan perfecto por fuera pero tan insípido por dentro, me acordé de los tomates que cultivaba mi padre, pequeños, a veces con formas raras, pero con un sabor que llenaba la boca, un sabor a sol, a tierra, a vida. Y me han preguntado ustedes muchísimo sobre cómo empezar un pequeño huerto, sobre si es posible tener algo más que flores en un balcón. Y la respuesta, queridos míos, es un sí rotundo. Así que hoy vamos a arremangarnos y a mancharnos las manos de tierra buena. Les voy a enseñar a crear su primer huerto urbano y les presentaré las 6 hortalizas más deliciosas y agradecidas que pueden cosechar en su propio balcón o terraza. Quédense conmigo, que hoy vamos a convertir ese pequeño espacio en una huerta de los milagros. Primera hortaliza: el tomate cherry, pequeñas joyas de sol. Empezamos con el rey indiscutible de cualquier huerto, ya sea grande o pequeño, el tomate. Y para nuestros balcones, su versión en miniatura, el tomate cherry, es un tesoro. Imagínenselo, una planta que trepa alegre por una caña, con sus hojas de un verde intenso que, al rozarlas, te dejan en los dedos un perfume inconfundible, un olor a campo, a verano. Y de entre las hojas cuelgan racimos de pequeñas joyas rojas, naranjas o amarillas que brillan al sol como si fueran rubíes comestibles. Coger un tomate cherry directamente de la planta, sentirlo tibio por el sol y metérselo en la boca es una de las experiencias más maravillosas que nos puede dar la jardinería. Es una explosión de sabor, un equilibrio perfecto entre dulzura y acidez. No hay nada que se le parezca. Recuerdo a mi Antonio, que es un hombre de gustos sencillos, pero con un paladar que no engaña. Él siempre dice que el verano no empieza de verdad hasta que no se come la primera ensalada con tomates de casa. Plantar tomates es plantar la alegría del verano. Es una lección de paciencia, viendo cómo la pequeña flor amarilla se transforma en un fruto verde que poco a poco se va tiñendo de rojo. Es un recordatorio de que las mejores cosas de la vida, las que tienen un sabor auténtico, requieren tiempo y cuidado. Para que sus tomateras cherry les den muchas alegrías, necesitan 3 cosas fundamentales: sol, agua y comida. El sol es su alimento principal. Necesitan al menos 6 o 7 horas de sol directo al día. Busquen el rincón más soleado de su balcón. El contenedor es importante. Necesitan espacio para sus raíces, así que elijan una maceta de al menos 20 o 30 litros de capacidad. El sustrato debe ser rico en nutrientes. Una buena tierra para huerto mezclada con compost o humus de lombriz es ideal. El riego debe ser regular y constante, sobre todo cuando empiezan a formarse los frutos. A la tomatera no le gusta pasar sed, así que mantengan la tierra húmeda, pero sin encharcar. Y a medida que crezca, necesitará un tutor, una caña o una varilla a la que ir atando el tallo principal con cuidado para que no se doble con el peso de los frutos. El consejo de oro: para que la planta concentre toda su energía en producir tomates grandes y sabrosos, y no en echar hojas sin ton ni son, hay que hacer una cosita que se llama deschuponar. Fíjense bien, entre el tallo principal y una rama lateral suele crecer un brote nuevo, un chupón, pues ese brote hay que quitarlo, pellizcándolo con los dedos cuando aún es pequeño. Al hacer esto le estamos diciendo a la planta: querida, no te distraigas, céntrate en lo importante, que son los frutos. Es una pequeña tarea que marca una gran diferencia. Segunda hortaliza: la lechuga, el corazón fresco de tu balcón. Seguimos con algo que es la base de cualquier ensalada fresca y crujiente: la lechuga. Y no piensen que necesitan un campo entero para cultivarlas. Hay variedades maravillosas que son perfectas para macetas. Imaginen salir a su balcón y, en lugar de abrir una bolsa de plástico del supermercado, cortar con sus propias manos unas hojas tiernas y vibrantes para la cena. El sonido crujiente de la hoja al partirse, ese frescor que desprende, es incomparable. Pueden plantar variedades que forman cogollo, como la maravilla de verano, o mis favoritas para macetas, que son las de cortar y volver a crecer, cut and come again.
como la hoja de roble. Con estas últimas, no se arranca la planta entera, sino que se van cosechando las hojas exteriores, y la planta sigue produciendo hojas nuevas desde el centro. Es como tener una fuente inagotable de frescura. Cultivar tus propias lechugas es un acto de soberanía, es decir, yo me proveo de mi propio alimento fresco, cada día. Me recuerda a mi madre, que siempre tenía una pequeña jardinera con lechugas cerca de la cocina. Decía que era su despensa viva. Y nos enseñó el valor de lo fresco, de lo recién cosechado. Es una lección sobre la gratitud diaria, sobre valorar el alimento sencillo que nos nutre cada día. Las lechugas son bastante fáciles de cultivar, pero tienen sus manías. A diferencia del tomate, no les gusta el calor extremo ni el sol abrasador. Prefieren un lugar con sol de mañana y sombra por la tarde, o una luz brillante pero filtrada. Un exceso de calor puede hacer que se suban a flor prematuramente, es decir, que echen un tallo floral, y entonces las hojas se vuelven amargas. El contenedor no necesita ser muy profundo, pero sí ancho. Una jardinera rectangular es perfecta para plantar varias. El sustrato debe ser ligero y mantenerse siempre húmedo. A la lechuga le encanta el agua, es su principal componente. Un día de calor sin riego y la verán mustia y triste. Así que, riego regular y sin dejar que la tierra se seque por completo. Se pueden plantar desde semilla o comprar los plantones ya crecidos, que es más fácil para empezar. El secreto de la abuela. Mi abuela Elena tenía un truco para tener lechugas frescas durante más tiempo. En lugar de plantar todas las semillas o todos los plantones a la vez, hacía siembras escalonadas. Plantaba unas pocas cada 2 o 3 semanas. De esta manera, mientras estaba cosechando las primeras, las segundas ya estaban creciendo y las terceras empezando a brotar. Así, nunca tenía una cosecha enorme toda de golpe que no sabía cómo gastar, sino un suministro constante y fresco. Es una lección maravillosa sobre la planificación y la previsión, aplicable a la huerta y a la vida. Tercera hortaliza, el pimiento de padrón, Luisiana alegría picante. Vamos a ponerle un poco de chispa a nuestro balcón. Y para eso, no hay nada más divertido y más nuestro que los pimientos de padrón. Unos pican y otros no. Esa frase es la promesa de una pequeña aventura en cada bocado. La planta es preciosa, un arbusto de un verde intenso, con flores blancas muy delicadas que se convierten en esos pequeños pimientos de piel brillante y forma arrugada. Cultivarlos en casa es traer un trocito de Galicia y de la cultura de las tapas a nuestro hogar. La emoción de recolectarlos, freírlos con un buen aceite de oliva y espolvorearlos con sal gorda, y luego jugar a la ruleta rusa en la mesa para ver a quién le toca el picante. Eso es pura alegría compartida. Recuerdo las cenas de verano en el patio con mis hijos y ahora con mis nietos. La fuente de pimientos de padrón en el centro de la mesa es siempre un foco de risas y de bromas. El que se queja del picante, el que presume de valiente. Cultivar pimientos de padrón es cultivar momentos felices, es sembrar la sociabilidad y la celebración. Nos enseña que la vida, como los pimientos, a veces nos da sorpresas, unas dulces y otras picantes, y que lo importante es saber disfrutar del juego. Los pimientos, como buenos pimientos que son, necesitan sol y calor. Busquen para ellos un lugar bien soleado en su terraza. Necesitan una maceta de un buen tamaño, de unos 20 litros, para poder desarrollar bien sus raíces. El sustrato, como para casi todas las hortalizas de fruto, debe ser rico y con buen drenaje. El riego tiene que ser regular, sobre todo durante la floración y la formación de los frutos, para evitar que la planta sufra estrés y se le caigan las flores. Un truco es que si la planta pasa un poco de sed, es más probable que los pimientos piquen más. Así que si les gusta la emoción fuerte, pueden espaciar un poquito más los riegos cuando los frutos ya estén creciendo. Agradecen un abonado rico en potasio durante la producción para que los frutos se desarrollen bien. El consejo de oro. El secreto para tener una buena cosecha y para controlar el nivel de picante está en el momento de la recolección. Hay que cosechar los pimientos cuando son pequeños, de unos 4 o 5 centímetros. En ese punto, la mayoría no pican y son muy tiernos. Cuanto más tiempo los dejen en la planta y más grandes se hagan,
más probabilidades hay de que acumulen capsaicina, que es lo que pica, y se vuelvan más picantes. Así que cosechen a menudo, cada pocos días. Esto, además, animará a la planta a seguir produciendo más y más flores y, por tanto, más pimientos. Cuarta hortaliza, el rabanito, Luisiana recompensa inmediata. Si hay una hortaliza perfecta para los impacientes, para los niños y para los que necesitan ver resultados rápidos para no perder la motivación, esa es el rabanito. Es la magia de la huerta en versión acelerada. Plantas una semillita diminuta y en menos de un mes, ¡zas!, ya puedes cosechar una bolita crujiente y picante, asomar la nariz a la maceta y ver esa pequeña cúpula. De un rojo intenso asomando por encima de la tierra es una sensación maravillosa, y luego tirar suavemente de las hojas y sacar esa pequeña joya de la tierra, lavarla bajo el grifo y darle un mordisco. Ese frescor, ese picor que te despierta las papilas gustativas, es una delicia. Los rabanitos me recuerdan a mis nietos. Cuando vienen a casa, siempre sembramos rabanitos. Como crecen tan rápido, no les da tiempo a aburrirse. Y la emoción en sus caras cuando cosechan algo que ellos mismos han plantado no tiene precio. El rabanito es una lección sobre las pequeñas alegrías de la vida, sobre la satisfacción de ver los resultados de tu trabajo en poco tiempo. Nos enseña que no todos los procesos tienen que ser largos y arduos para dar frutos valiosos. Cultivar rabanitos en maceta es sencillísimo. Necesitan un contenedor que no tiene por qué ser muy profundo. Unos 15 centímetros son suficientes, pero sí que tenga una tierra muy suelta y ligera, sin piedras, para que la raíz pueda engordar sin problemas. No son muy exigentes con el sol. De hecho, prefieren la semisombra al sol directo y achicharrante, que puede hacer que las raíces se vuelvan leñosas y demasiado picantes. Les gustan las temperaturas frescas, por lo que son ideales para plantar en primavera y en otoño. El riego debe ser regular para que crezcan rápido y sean tiernos. Si la tierra se seca y se vuelve a mojar de golpe, es fácil que se agrieten. Se siembran directamente en la maceta, haciendo un pequeño surco, dejando caer las semillas y cubriéndolas con apenas 1 centímetro de tierra. En pocos días verán asomar las primeras hojas. El secreto de la abuela. El secreto de los rabanitos está en no ser avaricioso y cosecharlos a tiempo. Si los dejan demasiado tiempo en la tierra, se vuelven huecos por dentro, con una textura como de corcho, y su sabor se vuelve demasiado fuerte. Es mejor cosecharlos cuando tienen el tamaño de una canica grande o una cereza. Para saber si están listos, pueden apartar con cuidado un poco de tierra de la base de las hojas para ver el tamaño de la raíz. Es preferible un rabanito pequeño y tierno que uno grande y leñoso. Quinta hortaliza. La fresa, el capricho dulce del balcón. Sé lo que están pensando. Carmen, pero la fresa es una fruta. Y tienen toda la razón. Pero se cultiva de una forma tan parecida a las hortalizas de nuestro huerto urbano y es tan agradecida en maceta que no podía dejar de incluir este capricho dulce. Imaginen tener una cesta colgante en su balcón y ver cómo de ella cuelgan esas pequeñas joyas rojas, brillantes y perfumadas. La fresa es la recompensa, el postre del huerto. No hay nada como el sabor de una fresa madurada al sol en la propia planta. Es una dulzura intensa, con un perfume que nada tiene que ver con las que compramos. La fresa es la golosina de la infancia, el sabor de los días felices. Me transporta a cuando yo era una niña e iba al pueblo de mis abuelos. Mi abuelo tenía unas pocas matas de fresas y yo siempre encontraba la excusa para ayudarle en el huerto, aunque mi verdadera intención era comerme a escondidas las más rojas y maduras. Cultivar fresas es una forma de conectar con nuestro niño interior, con la alegría pura y sin adulterar. Es un capricho que nos podemos permitir, un pequeño lujo que nos regala la tierra. Las fresas se dan de maravilla en macetas jardineras e idealmente en cestas colgantes, ya que así los frutos cuelgan en el aire y no tocan la tierra, manteniéndose limpios y a salvo de la humedad y los bichos. Necesitan bastante sol para que los frutos sean dulces, así que busquen un lugar luminoso. El sustrato debe ser ligero, un poco ácido y rico en materia orgánica. El riego, regular, manteniendo la tierra húmeda pero sin encharcar.
Son plantas que se reproducen a través de estolones, que son unos tallos largos que echa la planta madre y que, al tocar la tierra, echan raíces y forman una planta nueva. Pueden usar estos estolones para tener más plantas el año siguiente o cortarlos para que la planta madre concentre su energía en producir frutos. El consejo de oro. Para proteger los frutos y mantener la humedad de la tierra, hay un truco clásico que su propio nombre en inglés nos revela. Strawberry, valla de paja. Consiste en acolchar la superficie de la tierra con una capa de paja limpia y seca. Esto tiene múltiples beneficios. Evita que las fresas toquen la tierra húmeda y se pudran. Mantiene las raíces más frescas. Conserva la humedad del sustrato y dificulta el crecimiento de malas hierbas. Es un gesto sencillo que asegura una cosecha de frutos limpios y sanos. Sexta hortaliza, el calabacín, Luisiana abundancia generosa. Y para terminar, una hortaliza que es la viva imagen de la abundancia y la generosidad, el calabacín. Quizás piensen que es una planta demasiado grande para un balcón, y es cierto que las variedades tradicionales lo son. Pero hoy en día existen variedades de mata o de porte compacto que son perfectas para cultivar en macetones grandes. La planta es espectacular, con unas hojas enormes, plateadas y ásperas, y unas flores de un color amarillo anaranjado que son una belleza. Y esas flores son el preludio de una producción que, si la planta está contenta, puede ser casi abrumadora. El calabacín es la planta que te obliga a ser generoso. Cosecharás tantos que tendrás que compartir con familiares, amigos y vecinos. Y eso, para mí, es una de las mayores alegrías del huerto. El calabacín me recuerda a esas matriarcas de antes, como mi abuela Elena, que siempre tenían la mesa puesta y un plato de comida para quien llegara. Es la abundancia que se comparte, la prosperidad que no se guarda, sino que se reparte. Cultivar calabacines es aprender sobre la generosidad de la naturaleza y practicar la nuestra propia. Como es una planta tan productiva, también es exigente. Necesita un contenedor bien grande, de al menos 40 o 50 litros, para tener espacio para sus raíces. Es una gran comilona y bebedora. El sustrato debe ser muy rico en compost y nutrientes, y el riego, abundante y regular, sobre todo en verano. Necesita mucho sol para producir bien. Un detalle fascinante del calabacín es que tiene flores masculinas y femeninas. Las femeninas tienen un pequeño bultito en la base, el futuro calabacín, y las masculinas no. Para que se forme el fruto, el polen de la flor macho tiene que llegar a la hembra, normalmente gracias a las abejas. Si ven que tienen muchas flores pero no cuajan los frutos, pueden jugar a ser abejas ustedes mismos, cogiendo una flor macho, quitándole los pétalos y frotando suavemente su interior contra el interior de una flor hembra. El secreto de la abuela. El gran secreto para disfrutar de los calabacines es, como con los rabanitos, cosecharlos a tiempo. No dejen que se conviertan en esas porras gigantes. Un calabacín tierno, de unos 15 o 20 centímetros, tiene una piel fina que no hace falta pelar. Apenas tiene semillas y su sabor es delicado y dulce. Un calabacín enorme suele tener la piel dura, estar lleno de pepitas y su carne es más insípida y acuosa. Cosechen a menudo, cada 2 o 3 días en plena producción. La planta seguirá produciendo más y, sobre todo, disfrutarán de un manjar de verdad. Y no se olviden de las flores. Las flores de calabacín, rebozadas y fritas, son una delicia de los dioses. Ahí los tienen, mis queridos hortelanos de balcón. 6 pequeños milagros que pueden cultivar con sus propias manos. Los tomates cherry llenos de sol, la lechuga fresca de cada día, los divertidos pimientos de padrón, los rápidos rabanitos, el dulce capricho de las fresas y el generoso calabacín. Empezar un huerto en casa es mucho más que cultivar hortalizas. Es volver a conectar con los ciclos de la tierra. Es aprender de paciencia, de cuidado y de gratitud. Es saborear la satisfacción de comer algo que has visto nacer de una pequeña semilla. Es un regalo que se hacen a ustedes mismos, un oasis de vida y de sabor en medio del asfalto. Y ahora, por supuesto, quiero saber de ustedes. ¿Se animan a crear su propio huerto urbano? ¿Han cultivado ya alguna de estas hortalizas? ¿Cuál es su mayor reto o su mayor alegría como hortelanos de balcón? Cuéntenmelo todo en los comentarios.
Sus experiencias, sus dudas y sus éxitos son la mejor cosecha de este oasis floral que cultivamos juntos. Si les ha gustado este ratito de siembra y se sienten inspirados para mancharse las manos de tierra, les agradecería con todo mi corazón que me dejaran un me gusta y que se suscribieran al canal para que nuestra comunidad de amantes de la tierra siga creciendo fuerte y sana. Les mando un abrazo inmenso, un abrazo que huele a tierra mojada y a hoja de tomatera recién rosada. Cuiden mucho de sus futuras cosechas y disfruten del increíble sabor de la paciencia. Hasta la próxima. Adiós.